como es la industria de tecnologías de información ha sido tan cambiante, y yo pues soy prueba y ejemplo de las actividades que se hacían cuando yo entré, cómo las hacía y cómo las venimos haciendo ahora. Bueno, Sí, ahí se nota la a la diferencia. evolución, la Exacto, diferencia. El tener cada 2 años un nuevo presidente nos refresca y nos hace hacer cosas diferentes, sí algunas iguales, pero siempre el tener cada 2 años un nuevo presidente en la asociación nos hace como todo nuevo a veces, ¿no? Y entonces exacto, eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando. Y bueno, también nuestro segmento de edad, es que somos más, pues, que permanecemos, ¿no? No como ahora los nuevos que cambian y cambian y cambian, porque así es la actualidad de exacto. la juventud. Pero Es, bueno, es, es cierto. Bueno, pues entremos en entonces materia. vamos a entrar en materia y vamos a entrarle como le entro con todos para que recibas el mismo trato que No, reciben por todos. favor, tiene que ser Y es, preferencial, por favor. no, que todos son preferenciales. Y es, bienvenida, Aurea Guerrero. A nombre de Marco Maitorena, director de InfoChannel y mío, la verdad es que nos honra mucho el hecho de que hayas aceptado participar en esta entrevista, cuyos conceptos y cuyas anécdotas y recuerdos van a servir para hacer un proyecto que Marco y yo lo vemos como un bebé, y es hacer un libro de gran formato, el cual se llama Los Pioneros de la IT en México, y trata o tratará en el momento en que esté listo, de hacerle honor al esfuerzo, al coraje, al trabajo y a todo lo que han hecho todas las gentes que participaron para que tengamos la industria de la cual hemos vivido y de la cual seguimos muy orgullosos. Y es un honor tenerte aquí. Bienvenida, Aurea. Pues muchas gracias, la verdad es un privilegio poder participar en este esfuerzo, la verdad me parece muy atractiva la invitación que me hicieron, y como te comentaba hace un ratito, pues tengo muchos años perteneciendo a la asociación que en su momento se llamó ANIPCO, que era la Asociación Nacional de Programas para Computadoras. Yo entré en 1987 a Y participar. entraste en 1900, pero te damos un poco antes. Ok. ¿Tu formación qué es? ¿Qué estudiaste, Aurea? Yo estudié licenciado en administración. Soy licenciada en administración. ¿Y cómo Ajá. entré? Si quieres te platico No, cómo no, pero entré a la... espérame, espérame, ¿en dónde naciste? Espérame, ¿en qué Nací en la eres? Ciudad de México, vivo en la Ajá. Ciudad de México y toda mi vida he vivido aquí. He ido de vez en cuando por meses a algunos otros estados de la República, pero soy totalmente citadina y me Citadina, encanta ese es la el ciudad. término. Oye, ¿y en qué escuela estudiaste administración de empresas? Estudié en la UNAM y Ujú. tomé una especialidad en mercadotecnia. Perfecto. ¿Y se puede saber en qué año te graduaste? Sí, claro que sí, en 1986. Ah, pues somos de la Y época, me, Aurea. y me titulé en 1987 y de ahí fue cuando empecé a buscar un trabajo como que acorde a lo que me gustaba, ¿no? O sea, y pues ahí entré a la MIT Ok, en para 87. tener una panorámica, un contexto de tu vida como estudiante en la facultad de administración, que me parece que es de Se contabilidad y llamaba en ese administración. entonces Contaduría y Administración. Creo Ajá, que ahora era ya FCA, me acuerdo que era. FCA, sí, así Exacto. es. Oye, cómo recuerdas tú el entorno de tu escuela y de tu vida personal con las computadoras? ¿Había computadoras, no había computadoras, había programas? ¿Qué recuerdas de ese entonces? Pues mira, cuando yo estaba estudiando eh, en la facultad, había una carrera, una materia que era estadística. Y en ese momento fue mi contacto con las computadoras. Para Ok, hacer un programa estadístico, corrimos un programa en una computadora con tarjetas perforadas. Se hizo ok, una encuesta para algunos estudiantes de las carreras de ingeniería, de contaduría, de varias, de licenciatura en derecho. Buscamos a varias,
estudiantes y les preguntábamos, la pregunta era, lo que queríamos investigar era si tomaban bebidas alcohólicas. Ok, Esa fue la historia de cómo yo contacté con esta industria, bueno, con la computación. Entonces eran unos aparatos enormes, en cuartos enormes, que teníamos que cada pregunta o cada encuesta se perforaba pues ahora la sí que era un tarjeta. aparato para que perforara la respuesta que habíamos hecho en nuestra encuesta, y de ahí salían unos impresiones, ahora sí que impresionantes, de muchas hojas para ver los resultados y pues poder tener las desviaciones estándar, los promedios, etcétera, y los resultados. Entonces, ahí me gustó mucho, eh, pues la computación, pero bueno, yo ya estaba en licenciada en administración y bueno, pues ese fue mi primer contacto con las computadoras. No teníamos En algún momento coqueteaste con cambiarte a computación? sí coqueteé, pero la verdad empezó justo cuando yo estaba estudiando la carrera, metieron la licenciatura en informática ahí en nuestra facultad, pero Ujú. era mucho más de programación y eso Ok, como que no ya, no me atraía mucho la ok, programación realmente. ok, Entonces dije, no, yo como para programar no era mi hit. Ya a mí ok, me gustaban más los resultados que tú tenías para ok, poder, pues, el uso, ¿no? Y las herramientas. ujú, Y ok, no la estudié, no me cambié. Además, ya ok. casi estaba terminando la carrera cuando se metió esta carrera de licenciatura en informática a la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, pues ya, de ahí terminó mi contacto mucho con las. Pues, el contacto quizás con ese coqueteo, pero siempre seguido. Oye, Aurea, y entonces tú, digamos que eres una graduada mundialista, te graduaste cuando fue el Mundial de México. Eh, ¿Tú qué recuerdas del terremoto en términos de cómo impactó en el momento en que estudiabas? Porque fue un año antes. Sí, yo en ese entonces estaba trabajando en el INEGI, estaba trabajando en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares. Estábamos justo analizando, o sea, todo lo que se metía de información para las encuestas, nosotros éramos como, yo estaba trabajando como analista, y ahí, pues precisamente otra vez el contacto con las computadoras, ¿no? Porque ahí se Ujú, metía la información, claro, nosotros la revisábamos, veíamos que pues concordara la información que se metía a los programas y hacíamos el análisis. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que en el terremoto, pues nos dejamos de trabajar porque todo el sector gobierno dejó de trabajar precisamente por esto. Las computadoras donde se estaba almacenando la información, se cayeron los edificios, ¿no? Entonces, pues se perdió la información y nosotros dejamos de trabajar. Y bueno, pues yo ya dejé de trabajar en el INEGI. Fue una situación de que, bueno, pues a todos nos impactó. Este, yo justo ese día iba a irme a trabajar, estaba a punto de salir de la casa cuando pues ya no fui, supe toda la tragedia, nos quedamos en casa, no íbamos a la escuela, yo estudiaba en la tarde y trabajaba en la mañana. Ok, entonces eso era muy bueno porque te permitió estar en tu casa durante toda esta situación, todo el trajín del terremoto. Sí, yo estaba en mi casa, entonces pues no, afortunadamente no pasó nada, en mi casa, ¿verdad? Ujú. Éramos el único domicilio donde había teléfono, porque no No me digas. se perdió la señal de teléfono en todos lados, pero en mi casa sí había. Tardaba en dar la línea, pero sí lográbamos comunicarnos. Tenía yo unos parientes en Mexicali y a través del Telex, Del tele, fíjate. de Telex nos comunicamos para poder saber que estaban bien, que estábamos bien, ¿no? Ellos se comunicaban Claro. con nosotros, bueno, y Pero eras privilegiada de tener Telex. Eras así como yo no, yo no, eran bueno, mi de poder usar el pariente. Telex, ¿no? Sí, entonces Ok.
por ahí tuvimos información o tuvieron información de nosotros porque teníamos otros parientes que vivían en el extranjero. Mi familia es, de parte de mi papá, es muy pequeñita, entonces creían que ya nos habíamos desaparecido. Sí, Entonces, pues creían, o sea, en el extranjero vivían personas en Singapur, pensaban que ya nos habíamos desaparecido del mapa y ya por ese medio supieron que, pues, gracias a Dios todos estábamos bien. Mi papá ok. tenía una fábrica de muebles comerciales en la colonia obrera. Ahí se Mm, cayeron las láminas, porque tenían láminas de asbesto en esa época, y pues gracias a Dios nada más reemplazaron. Gracias a Dios no sufrieron ninguno de los trabajadores ningún problema y nosotros pues salimos adelante. ok. Sí, y teníamos una mini televisioncita chiquita de pilas porque no había luz y ahí nos enteramos de muchas cosas, ¿no? La verdad, estuvimos como comunicados con el teléfono, con la televisioncita de pilas hasta lo que nos duró. Claro, me imagino. Y pues fue impactante, ¿no? Y pues apoyar, apoyar y apoyar, Apoyar. apoyar, en la medida que 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 tuvimos se permitía. posibilidades. Exacto. Ok. Bueno, entonces, de pronto en el 86 tenemos una flamante licenciada en administración, graduada de la UNAM. ¿Y a dónde fueron los ojos de Aurea? ¿Qué es lo que estuvo buscando? ¿Un trabajo? ¿En dónde? ¿Dónde fue tu primer trabajo? ¿Qué querías hacer? Pues ¿Qué hiciste? mira, yo te digo, tuve trabajos chiquitos antes de entrar aquí a a la asociación. Ujú. Estuve trabajando después de que salí del INEGI por esto, porque como yo no estaba de base, sino era, pues ahora sí que de confianza, pues a muchos nos dijeron adiós, ya se acabó tu contrato, ya no, por lo del terremoto. Y me puse a trabajar en la fábrica de mi papá, pero yo Ok. dije, no, yo no quiero seguir trabajando aquí. Y entonces me puse a meter currículums en muchos lados, en Ok. muchos, para ver, en empresas más grandes, ¿no? Mi intención era eso. Y yo, ¿cómo entré a la asociación? Metí Ujú. mi solicitud en una empresa que se llamaba Siga Desarrollos, que se encargaba Claro, de cómo no. de Ahí hacer estaba Enrique programas. Rubio. Enrique Rubio Enrique decía desarrollo. Rubio, Ajá. exactamente. Enrique Rubio era el director general y Pedro Tinoco estaba ahí también con él. Y entonces yo ahí metí mi solicitud, pero pues no me hace. Qué era lo que iba a hacerse ahí? Se iba a evaluar un programa de cómputo de administración. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pero Ujú. bueno, no fui seleccionada, pero Enrique Rubio mandó mi currículum a la MITI, digo a la Wow. NIPCO, A perdón, la a Mirko. a la NIPCO. Y entonces, ahí en ese entonces estaba Luis Vera, él fue el segundo presidente de la asociación. Luis Vera estaba como presidente. A ver, ahorita que dices eso, déjame hacer una brevísima interrupción. Sí, ¿Cuándo se claro. fundó la NIPCO? Según yo, en el 85, tú dime. En el 85 con Eduardo Eso. Esqueda, en paz ochenta y descanse. cinco se fundó, es que estoy también tomando nota, se fundó Sí, claro. la NIPCO. Primer presidente fue Eduardo Eduardo Esqueda. Esqueda, de Cronos Ok. Computación. De Cronos, fíjate, sí es cierto. Y el segundo fue el famoso licenciado Luis Vera Vallejo. Luis Vallejo, Vera porque Vallejo. su hijo es Luis Vera Prendes, entonces Luis Vera Vallejo, Ajá. de Vera De Abogados, Vera Abogados, Vera que él tenía Abogados, que ver mucho con temas de piratería y cosas por el exacto, estilo. antipiratería. Entonces, ellos ven mi currículum y me entrevista Luis Vera. Yo no sabía, o sea, yo me confundí porque también había metido mi currículum a una empresa que era Cementos Zapasco, que estaba por ahí por donde estaba el despacho de Luis Vera. Y pues cuando me llaman, yo me confundo y pensé que me estaban llamando de Cementos Zapasco para la entrevista. Y no, quien me llamó fue Luis Vera. Y te voy a decir aquí una anécdota. Esta es una anécdota. A Cuando ver, me esas son las que me entrevista, gustan. Venga. cuando me entrevista Luis Vera, me dice, es que, o sea, nos hablábamos de usted, Ajá. en ese entonces, todos de usted.
Entonces, a usted la recomendó Enrique Rubio y yo sí me recomendó Enrique Rubio. ¿Quién sabe quién es Enrique Rubio? No sabía quién era Enrique Rubio Ok. en ese momento, porque a mí quien me había entrevistado en Siga Desarrollos fue Marco Merino. Marco Merino, que posteriormente fue tesorero de la asociación, Marco Merino Pereira. Entonces a mí me entrevistó Marco, no me entrevistó Enrique Rubio, ni lo conocía, ni Ok, a Pedro Tinoco. Pero Luis ok, Vera me dijo, a usted la recomendó Enrique Rubio. Yo, sí, me recomendó yo, sí, quién sabe, pues sí me recomendó él, qué bueno que me haya recomendado. claro. Y yo le agradezco a Enrique Rubio que me haya recomendado, porque gracias a esa recomendación, pues yo entré aquí a la asociación. Él no fue, Luis Vera no fue el único que me entrevistó, también me entrevistó el tesorero, que era Adolfo Castro, en su momento, que trabajaba en Datanet, Ujú. Ah, es, cómo no, Datanet, sí, la recuerdo muy bien. sí, donde ahí el director general era Sergio Ferragut, también en paz descanse, estoy hablando de Sergio, personas. sí, sí, Sergio Ferragut ya murió, así Ya es. murió Luis Vera también, ya se nos Eh, adelantaron. Y bueno, ellos me entrevistaron y fui seleccionada para ok, trabajar en la asociación y entré en 1987, ok. en junio. Eh, Entras a NIPCO. ¿Y qué haces en ANIPCO? En Anipco, pues fui la pionera porque no había nada. Entré desde comprar tijeras, máquina de escribir, cafetera, porque no había computadoras, ¿no? En ese momento todavía no había computadoras en la Curioso, asociación. era la Asociación Nacional de Industrias de Programa de Cómputo de México y no tenía computadoras. No había computadoras, no. Ok. Era una máquina de escribir. Estaba yo trabajando en Cronos. Bueno, nos rentaban o no sé si, bueno, no nos lo rentaban, nos prestaban un cubículo que estaba Ujú. entre Tabamex, porque donde estaba Cronos estaba Tabamex y Cronos, esas dos empresas ahí en Ejército Nacional. Exacto. Y ahí en medio de las dos empresas había un cubículo y ese cubículo se lo prestaban a la asociación para que desde ahí pues se ejecutaran todas las actividades. ¿Qué hacía yo? Bueno, ¿Eso por dónde era? en Ejército Nacional 986 o por ahí, no me acuerdo bien tanto de Ah, las claro. direcciones, espérate tantito, ya Es son por donde 30, estaba Epson. Estaba por ahí Epson. Me parece que en el mismo estaba edificio. cerca, ajá, Ajá. sí, Sí, sí. Ok. estaba muy cerca de Mariano Escobedo, o sea, estábamos ahí a una callecita, Ajá. y era sobre Ejército Nacional. Y pues ahí estuvimos varios años. Estuve yo porque estaba yo solita, yo entré, antes la asociación la coordinaba otra persona que coordinaba dos asociaciones, tanto la NIPCO como la de ejecutivos creo que era ejecutivos en computación, algo así, era una asociación de Ok. ejecutivos en computación y era una señora que coordinaba las dos asociaciones, pero pues ya no le daba la vida porque ya las actividades que querían realizar en la NIPCO eran más. ¿Qué querían hacer? Bueno, ¿qué actividades se hacían en ese entonces? Pues se hacían desayunos mensuales Me acuerdo. de todos los socios. Pero, ¿cómo se fundó la NIPCO? Te voy a decir cómo se fundó la NIPCO, que es bien interesante. A ver. La NIPCO se fundó porque había reuniones en la Secretaría de Economía, que antes era SECOFI, para, para proteger, o sea, había varios intereses de las empresas de programas para computadoras porque había mucha piratería. Entonces, se gesta la asociación, la NIPCO, para fomentar la protección de los programas para computadoras. Eran aproximadamente unas 53 empresas que se juntan, que se empiezan a tener reuniones y dicen, vamos a hacer una asociación que fomente la protección, que fomente el desarrollo de la industria, que fomente las capacitaciones en nuestro entorno. Y entonces fueron alrededor de 53 empresas que se forman, siendo, como te repito, el primer presidente Esqueda, Eduardo Esqueda,
y después él nada más estuvo un periodo pequeño y después se tomó la decisión de elegir a Luis Vera como el segundo presidente de la asociación. Hubo varios presidentes. Y pues así, se hacían muchas cosas, los desayunos, había sesiones de consejo, había, pues en eso yo era lo que estaba coordinando, ¿no? Que se hicieran esas reuniones, que hubiera eh, actividades más fuertes, ¿no? Después empezó a crecer la asociación y entonces se empieza a hacer, se hizo el primero, porque en esa época había eventos para promover productos, pero eran eventos individuales por empresa. Y se hace el primer foro de la industria donde varias empresas promueven sus productos. Fue el primero, la MITI, digo la NIPCO, donde se hizo eso. Y entonces, eso no se hacía, o sea, fue así como, qué bárbaro, qué maravilla, tenemos a IBM, tenemos a SIGA, tenemos a muchas empresas haciendo esa, pues, pasarela. Es una pasarela donde era el congreso, pues como un congreso, pero era el foro, y entonces varias empresas promovían sus productos. Déjame te cuento que las memorias de esto se daban en fotocopias. Era muy interesante todo esto porque pues todo se hacía a manita, ¿no? O sea, realmente. Ok. Todavía no teníamos, bueno, ya empezábamos a tener pues una computadora chiquita, ¿no? O sea, ya empezaban las computadoras personales. em, Me enseñaron a utilizar la computadora personal ahí en la asociación y ahí llevamos el control, pues de todo, ¿no? En los Mm, directorios, antes las invitaciones las enviábamos por correo, teníamos una franqueadora para no ok. tener que poner Sí, sí, sí. timbres. Sí, Era, claro. o sea, sí, ¿no? Luego ya cuando teníamos la computadora, entonces las invitaciones ya no se enviaban por correo, ¿no? Sino ya se enviaba correo con sello postal, luego era franqueadora, que era un aparatito así. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y entonces después ya con la computadora, pues con el fax, ¿no? Ya después era fax. El fax fue toda una revolución, ¿te acuerdas? Una revolución, Y era una una maravilla verlo revolución. funcionando. Y todavía uno hablaba por teléfono y decía, ¿te llegó bien el fax? ¿Lo recibiste Sí, bien? ¿Fueron sí. tres Me hojas? das el tono para el fax, ¿no? Ah, me das tono para fax, Me claro, das tono claro. para fax porque no todas las empresas tenían una línea dedicada, ¿no? Exacto. Entonces, después, ¿qué pasó para las invitaciones? Que eran por fax. Las metías a manita, ¿no? Después ya Ujú. a través de la computadora, con tu listita, ya teníamos automatizado el fax, el teléfono, y se pasaban en automático, pero había Ajá, ocasiones, como te repito, que no tenían todas las empresas una línea dedicada para el fax. Entonces exacto. yo tenía que descolgar y decirle, me da tono para fax, aunque lo estaba haciendo la computadora, ¿no? Ya ahí ya me Ujú. estaba ayudando la computadora a hacer estas invitaciones. Es Y correcto, bueno, es correcto. pues, y se hacían, por ejemplo, cosas impresas, muchas cosas impresas, trípticos. En 1988 empezamos a hacer el boletín mensual impreso. Se enviaba un boletín a todas las empresas socias de la ANIPCO, pues donde se publicaban las novedades tecnológicas, los proyectos, etcétera, ¿no? Que también se empezó a hacer en la NIPCO, concursos para promover la exportación de software. Teníamos ese concurso, teníamos mucha relación con la BSA, la Business Software Alliance, Ujú, que es ujú. la que se encargaba de la protección para pues ahora sí que en combate de la piratería. Era, Teníamos era, una era la línea, policía para ese tema, era ¿no? la Porque, policía porque ciber. más que de protección, era para llegar a checar que estuvieras bien, porque yo me Sí, dedicaba había a ver. una actividad de auditorías hacia Exactamente, las empresas, en donde verificaban que tu software que estabas utilizando fuera fuera legal. legal, que tuvieras Sí, las licencias. Muchas veces decían, es que tiene corriendo 6 veces el programa
pero es porque no lo apaga, o sea, si tiene la licencia, tiene una, pero no ha pagado, o sea, eran procesos que se corrían, ¿no? Y Sí, había una línea, un hotline antipiratería, ¿no? De sí, denuncias que exactamente. teníamos en convenio con la BCA, ¿no? O sea, para hacer estas denuncias. También, ¿qué hacíamos? Ya ves cómo si tienes Apoyábamos. buena memoria, te estás acordando de muchas No, ¿qué te cosas. pasa? Ah, Estuve haciendo sí. mi chamba. Estuve Oye, haciendo pero mi chamba. es que fíjate, te tocó una labor, desde mi perspectiva, muy bonita y muy valiosa, porque tú le diste sentido a la asociación, porque eras el office manager, hacías de todo, y aparte yo me acuerdo porque en ese entonces, yo por el 91, 92, me inscribí en la NITCO, desde ahí te empecé a conocer, eras también como, tenías un giro medianamente comercial, porque nos invitabas a que nos inscribiéramos, a que pagáramos la anualidad, nos dabas seguimiento. O sea, realmente te tocó incubar una asociación, Sí, sí, sinceramente ¿sí? sí, porque pues estaba yo sola. La NITPO es Después como un hijo tuyo, es como mi bebé, sí, ¿sí? la asociación. Entonces, por eso, bueno, luego pues tenía yo el mensajero, ¿verdad? Que enviaba todas las cosas. Posteriormente ya se contrató a, a una persona que me apoyara administrativamente, y luego una contadora, ¿no? Porque antes la contabilidad se llevaba externa, luego tuvimos una Ujú, contadora, luego se contrató a una persona que viera única y exclusivamente las cosas de la Business Software Alliance, y ujú, entonces ya éramos un poquito más. No teníamos director, en esa época no teníamos director. Luego ya ok, se contrató una directora, salió, luego otro y así varios, ¿no? Y ya, ¿qué más se hacía? Se hacían registros, o sea, apoyábamos a las empresas para registrar su software en ujú. derechos de autor, ¿no? Esos eran uno de los servicios importantes. Eh, ¿Qué más hacía? Bueno, pues hicieron un montón El de cosas. directorio, hiciste un directorio, me Ah, acuerdo. bueno, Yo obvio, me inscribí por el directorio. el directorio era así como que algo que yo siempre he tenido esa parte de control, ¿no? Pues parte de mi formación es controlar y hacer los directorios, tener las cosas de forma estructurada, pues cómo me iba a comunicar con todos, qué hacíamos, el registro, ¿no? De qué hacían cada una de las empresas, ¿no? Cuál era su giro, empezábamos por ahí, por tener esa información, llenaban todos los socios un formato, ya cuando teníamos más acceso a la computación, a las computadoras, nos hicieron un programa especial para la asociación para poder llevar el control del directorio, de las membresías, o sea, qué hacía cada socio, o sea, para poderlo tener bien Ujú. identificado, ¿no? Y era una de las cosas que publicábamos. Ese directorio era buenísimo porque a lo mejor no te acuerdas, pero llegué a la industria representando un producto que se llamaba Sentinel. Y ese producto se dedicaba a la protección del software. Yo se lo vendía a los desarrolladores, pero Mm, para poder tener los datos actualizados, sí, de todos los había que que comprar tenían eso. programas, pues el Ajá. directorio. Entonces yo me acuerdo que te dije, ¿ya hay manera de que? Y me dijiste, no, hay que estar inscrito y entonces ya te puedo dar tu directorio. Entonces es como le entramos. Y el directorio Mira, qué buena era, vendedora era, qué sí, bárbara. sí, sí, sí. No, pues eso fue, no fue venta, fue como que extorsión. Ay, no. Entonces, el tema está en que el directorio era la pieza que no faltaba en mi portafolio. En todos lados yo iba al directorio y luego ya lo empezábamos a capturar en la oficina, en un Excel y lo ordenábamos por colonias y todo, para que cuando yo estaba en Tijuana, iba a México, ya tenía mi recorrido por colonias, como la marcaba el directorio. Entonces, fue para mí una super herramienta. Fíjate, qué ¿Sí? cosas, no sabía yo Así es. qué Y así llegué a impactante. ser 200 y pico de clientes. Fíjate, sí, porque éramos, o sea, en la NIPCO, pues llegamos a ser muchísimos asociados. Claro. A los que estaban Este, muy claros era Asper, Control 2000, Software Lomas, a todos estos ya están entrevistados, ¿eh? Eran los de Monterrey, todos esos estaban muy claros. Pero, por ejemplo, en la Colonia del Valle, donde estaba SIGA,
De repente ibas, te dabas cuenta y a la vuelta había otro desarrollador que no era de grandes reflectores, ¿no? Y también sucedía así en Tijuana, bueno, en Sonora estaba Negoplan y todo, pero del directorio salían todos y luego, te digo, cuando ya ibas a los lugares, empezaban a salir más y más, una chulada. ¿Qué recuerdas tú? Porque en algún año, no recuerdo si fue en 2002, algo así, se convirtió en Amity. ¿En qué año se convirtió en Amity? En el 97. A 1997 se En convirtió en el Amity. 97 se convirtió, en ese entonces, Jesús de la Rosa, que él De era IBM. de IBM, él era el presidente de la asociación. Y al ver, pues obviamente, pues la industria se fue transformando y ver que no nada más eran programas para computadoras, sino que pues también era equipo, también era consultoría, también eran Claro, canales. claro. Entonces, él, bien, y bueno, y nuestro entorno político y el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que empezaba en ese entonces, se vio la necesidad de convertir a la asociación en algo más global. Más Y amplio, sí. entonces Sí. hace una reunión con todas las empresas y me acuerdo muy bien en esa reunión que estaba yo sentada junto a, ay, ¿cómo se llama? Rafael Piccolo y se me olvidó Ah, don ahorita Rafael Piccolo, que es una maravilla de personaje. sí, Lástima que se nos adelantó. Una sí. maravilla. Estaba sentada junto a Rafael Piccolo, pero estaba junto también sentada entre los dos, el director de IBM de ese entonces, un peloncito, se me fue Alfredo ahorita. Capote. Alfredo, no era Ya, Alfredo Capo. ¿no era Ah, no, Alfredo? no, creo que no. Era Bueno, Rodrigo Guerra y luego siguió no, Alfredo sí Capote. era Alfredo Capote, perdón, era Alfredo Capote. Estaba yo entre los dos sentada, ve nomás, qué padre, ¿no? No, Y dos dice, figurones. Es como si dos estuvieras al lado figurones. de Mick Jagger y de Billy Joel. Ahí ¿En estaba yo serio? sentada, la verdad, sinceramente, y estaba la reunión y estaba hablando Jesús de la Rosa, en donde estaba impulsando que se creara la asociación. Y dice uno, mira a mi partner, le dice Alfredo Capote a Piccolo, sí, muy buena, dice, muy bueno esta iniciativa que se está haciendo. Eso aquí se me quedó, porque padrísimo, porque se generó en ese momento la creación de la MITI, ¿no? En donde pues Jesús de la Rosa pues fue el visionario, le reconozco de esto y digo, obviamente con el apoyo de todos los que estaban participando, porque en ese entonces se usaban vicepresidentes que era el presidente y vicepresidente y se hacían juntas de consejo y yo participaba en esas juntas de consejo, pues donde conocía mucha gente muy importante. Por eso es que seguía yo ahí, porque tenía la oportunidad, a pesar de que la asociación como empresita es pequeñitita, porque seguimos siendo muy poquitos ahorita, después de la pandemia, pues tenemos el privilegio los que trabajamos aquí, de tener el contacto con esos figurones, ¿no? Que son una mente privilegiada que han llevado a la industria pues a donde estamos, ¿no? Ujú, Y bueno, ¿qué pasó con la Amiti? En ese entonces, bueno, no es como ahora, pues elegían cualquiera podía hacerlo. Ahora nada más los directores generales de las empresas, después llegó ujú, Alonso Carral y él fue el que ujú. transformó esa parte, ¿no? Y le dio un punch, porque esta asociación que tiene de ventaja entre otras asociaciones y otras cámaras, que quienes rigen y dirigen a la asociación son los directores generales de las principales empresas de Ujú, tecnología de formación. O ujú, sea, si no eres director general ahorita, ujú, no puedes pertenecer al consejo directivo. Y entonces eso le da un punch impresionante porque ujú. lleva a la asociación a lo que quiere la industria, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora hace la asociación, ¿no? O sea, cómo está formada ahorita. Tenemos, en ese entonces eran los vicepresidentes, después empezaron a formar comités, ¿no? Comités Yo de, estuve en uno.
estuve en el de exportación en el 2005. Estaba Carlos Funes, estaba el de Accenture, no me acuerdo cómo se llama, Pues no sé en ese entonces quién estaría, ¿sería Luis Ferecín Luis Ferricín, estaba Edmundo Roberts de Praxis, de estaba Praxis? yo, Sí. estaba yo, y estaba también que trabaja con Carlos Funes en Softec, su director global de mercadotecnia, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo Gilberto, se llama? No, el jefe de Gilberto. Yo estuve en no, ese no sé. comité. Ya, ya. Pues sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este momento, tenemos 10 comités, ya no existe el de exportación. Tenemos 10 comités y ahorita estamos otra vez en la reestructuración de la MIT. Vamos a remodernizarnos, a ver, porque pues, todo crece, se modifica, involucrar a la inteligencia artificial, ¿no? Artificial, claro, claro. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué hago ahora? ¿Qué he hecho durante Pero, toda la... antes de todo esto, Antes de eso, te voy a hacer antes... dos preguntas bien padres. Ay, Primer pregunta, por los 64,000 pesos. a ver, Dime las cosas que, que recuerdes como los grandes eventos de la ANIPCO, los grandes hechos, lo que hayas considerado que fueron los 3 puntos más importantes que la ANIPCO le dio a la industria. pues precisamente ese evento global, que uno de los buenísimos en su momento, a lo mejor ahorita es, ay, sí, pero en ese momento no existía, No existían, no, no no había existía, eventos, no había ¿no? eventos. Eso fue así como el punch. Ok, Otra cosa, pues, te digo, el boletín, la el comunicación, boletín, como el boletín, eso le dio claro. mucho empuje a la asociación y no sé si fue mucho, pero les llamó muchísimo la atención el concurso para la exportación. Salud. Gracias, ese es muy bueno, el concurso para exportación. Muy Yo bueno. creo que esas tres Ahí cosas, me imagino que Rafa, ¿cómo se llama? Rafael, ay, el de Heurística, Rafael Rafael Bernal Bernal, estuvo ahí, ajá, Rafa Bernal estuvo ahí metido, ¿no? sí, sí, él fue uno de los vicepresidentes de la NIPCO en su momento. Ujú, lo recuerdo muy Eh, bien y ya está entrevistado. Todos los que me dicen, nomás me falta Alonso Carral. Alonso Carral, bueno, Alonso Carral, a ver, déjame decirte él, porque aquí tengo mi lista de presidentes. Alonso Carral entra en el 2000. Él entró como presidente de la AMITI en el Amiti. 2000. Ujú. Ujú. Y Donde, pues luego, en el sí, y 2000, luego siguió Carlos acuérdate, Allende, ¿no? Luego siguió Carlos Allende, ¿o no? sí, Carlos, no, Exacto. Carlos Allende fue en el 2009. Hasta el 2009. Ok. Sí, pues en el 2000, o sea, el paso de El año, 1999 al 2000, ajá, o sea, ¿qué iba a y con el pasar? tema del Y2K y todo eso, claro. Exacto, no, bueno, fue una situación bien interesante que ahí pues estuvimos viendo, todas las empresas estaban pues atentas por si había algún apagón tecnológico por el cambio de que no había 2000, ¿no? Entonces, ahí estuvimos nosotros presentes y Alonso Carral, te digo que fue el que cambió la forma de concebir el consejo directivo de la asociación. Si tú me dices qué otras cosas que he hecho también en la asociación, bueno, he hecho muchas cosas, yo he hecho de todo durante la asociación, desde la organización de eventos, desde la Espérame, dijiste algo membresía. que estaba apuntando, pero ya no pude terminar. Alonso Carral cambió, ¿qué cosa del En consejo? la parte del consejo directivo, ahí El él consejo gestó directivo. la parte en donde solo directores generales podían ser o pueden ser los integrantes del consejo directivo. Y ese es uno de los valores más importantes que tiene la asociación en este momento, porque ellos nos apoyan y nos dirigen y nos impulsan, Ok, ¿no? muy bien. De Y, las dos y es, preguntas, no, concluye, por ¿qué favor. otras? No, 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 sigue. O sea, es que te iba a decir De- que otra cosa muy importante se ha hecho en la asociación. ahí va. Ahora dime las cosas que creas que son las más relevantes de la AMIT.
de la MITI. Híjole, ahí sí ya son un montón, ¿no? Pero bueno, ¿qué hicimos y que considero que fortaleció muy fuertemente a la industria, que desafortunadamente ahorita ya no se está pudiendo hacer? Pero en el 2004 se empezó a gestar los fondos sectoriales que se llamaban ProSoft Ujú, para promover la industria pues no nada más del software, sino ujú, es toda la industria. ujú, Son fondos sectoriales que nosotros como organismos promotores, Amiti fue organismo promotor y estuvo impulsando todo esto, que a través de la Secretaría de Economía y luego los organismos promotores podíamos a las empresas que tuvieran proyectos con impactos tal vez en contratación de personas, de generar nuevas empresas y muchas actividades que se hicieron. Entonces, a partir del 2004 empezamos a hacer nosotros organismos promotores tanto de fondos sectoriales del PROSOC como de pymes y como del Banco Mundial. Bueno, nosotros eh, mm, y entonces hacíamos todas estas actividades y eso es parte de lo que yo estuve haciendo pues muchos años hasta el 2016, que fue el último año que se dieron recursos, pero el seguimiento que se tiene que hacer de los proyectos, porque ¿qué era nuestra responsabilidad? Y algo, o sea, era evaluar los proyectos y ver si iban a ser viables o no. Entonces, nosotros, parte de lo que en su momento Javier Alar, que era nuestro director general, y adoptamos los procesos de Banco Mundial para evaluar los proyectos del Fondo PROSOC. O sea, ¿qué teníamos que hacer? Hacer como una entrevista, hacíamos juntas en donde buscábamos a representantes de las empresas que considerábamos que nos pudieran apoyar y ayudar a evaluar los proyectos. O sea, no porque sí, yo quiero hacer un proyecto en donde no sé, voy a inventar, ¿eh? Pues voy a desarrollar un software para mejorar la producción no sé, de la fabricación no sé, de sillas, ¿no? No, o sea, a ver, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Quiénes son tus posibles proveedores? ¿A dónde lo vas a aplicar? ¿Qué es lo que vas a implementar? Entonces, hacíamos todo ese proceso porque en su momento se les otorgaba, dependiendo del tipo de proyecto que fuera, el 25 o hasta el 50% de los recursos de ese ujú, proyecto que ellos estaban ujú, desarrollando. Y nosotros teníamos que validar la ejecución del proyecto. ¿Cómo lo validábamos? Pues ver o sea, si tú dijiste que te ibas a gastar 5 pesos en el proyecto, pues teníamos que ver las facturas de los 5 pesos, los estados de cuenta que reflejaran el dinero. El dinero pasaba por las cuentas de Amiti y luego nosotros se los entregábamos a las empresas. Y luego revisar que esos proyectos se hayan ejecutado al 100%, que si dijiste ujú. que ibas a contratar 10 personas, pues quiero ver el ingreso del IMSS de esas 10 personas. Y y la nómina del primero y el último mes, ¿no? O sea, porque pues, puedes contratar ahorita y lo descontratas a los Muchas 15 gracias. días, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, no, teníamos que revisar todo eso. Entonces, todo eso nosotros lo estuvimos haciendo pues durante todos esos años y continuó porque pues se tardaba el proyecto, tú ahora sí que lo apruebas en el 2016, pero tienes 3 años, bueno, dos y hasta una Ejecución. prórroga para poder la ejecución, poder ver la del proyecto, ¿no? Entonces, pues dentro de mis responsabilidades fue esa, ¿no? Y ahí pues implementamos muchas cosas, porque igual picar piedra. Eso fue muy padre. A mí me tocó tener el beneficio de un fondo. Y Fue muy entonces, padre. ¿por qué picar piedra? Porque yo les decía, no, pues, o sea, si tengo que revisar, pues todos se van a adecuar a como yo lo quiera revisar, no como cada quien quiera ponerle estrellitas, estos listados, ¿no? Mira, me vas a hacer un listado de empresas así, me vas a hacer un listado de personas así, ahí la controlitis yo. Y eso se implementó también en la Secretaría de Economía, lo adoptaron allá. Muy bien. Yo como lo revisaba, decía, no es que tú
le dije, oye, no manches, yo tengo que estar revisando todos los proyectos, todas las cosas, y ellos también obviamente iban a revisar en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces era doble revisión. Y entonces éramos nosotros corresponsables con la Secretaría de Economía del Fondo PROSOC para que esos proyectos llegaran a su culminación. Entonces, al menos en Amiti, las cosas eran bien derechas, súper controladas. Oye, ¿en qué año se decidió tener un director general? Porque en ANIPCO no había un director general. No, sí hubo, te digo que Sí hubo. sí hubo, pero salían, ¿no? O sea, no como que no se quedaron. En el 2003, en el 2003 fue cuando se contrató, o sea, te digo que hubo Lucía, se me olvidó el nombre, bueno, hubo una Lucía, un Fernando Martínez, un Carlos Maroto. Cuando estuvo Alonso Carrol, estaba Carlos Maroto como director general. Te digo que sí hubo directores generales, nada más que no duraron mucho tiempo. El que permaneció muchísimos años, 20 años, fue Javier. Javier Alar, que entró en el 2003, en enero del 2003, eh, y ahí ya él se quedó. ¿Y por qué? Pues te digo que eh, ahí teníamos este director general y se quedó. Y bueno, pues, ¿qué necesitábamos? Una persona que tuviera las conexiones y la representación a nivel, o sea, la asociación crece y pues uno solo, o sea, no puede ser operativo y al mismo tiempo director general. Tienes que tener el contacto con el gobierno, el contacto con las iniciativas, con la academia, el contacto con otros organismos internacionales. Por ejemplo, la AMITI fue una de las asociaciones gestoras de lo que es ALETI. ALETI es la Federación de Empresas, de Asociaciones a nivel Latinoamérica. Entonces, la Aleti, nosotros somos fundadores de esa asociación y la Aleti continúa. Son de Latinoamérica e Hispanoamérica, una empresa de España, ¿no? Entonces Y ahí yo antes que iba muy seguido a Colombia, yo recuerdo que eventualmente los de Colombia tenían mucho contacto con ustedes y trabajaban muy en conjunto en el tema de la Leti. es correcto. Y vamos y promovíamos también, o sea que se hicieron eventos a nivel internacional de ir a otros países para llevar a las empresas de México a España y a otro Latinoamérica a Exacto. México, para promover nuestros productos. Restrepo se llamaba la de Colombia. Ah, sigue. Sí, o sea, sí, sí. Oye, también creo Sí, que la MITI tuvo una participación muy interesante en un programa que lanzó, no recuerdo si fue la Secretaría de Economía, en conjunto con algunos clústeres de Estados Unidos y de España, en donde se podían incubar empresas en esos lugares, ¿es correcto? híjole, así como tal no me acuerdo que, o sea, lo de Bancomext. No me acuerdo si era Bancomex, pero si tú te metías a un programa, no sé si era la Secretaría de Economía, había una iniciativa, entonces te fondeaban, pero para que sacaras la empresa a otro país y tú decías, Ah, yo quiero vender. sí, Sí, era esa como Bancomext, se. era a través de Era Bancomex, Bancomext. ¿verdad? Sí, era Ajá. a ¿Cómo través se de llamaba el Bancomext. programa? ¿Te acuerdas el programa No ese? me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero efectivamente se les daba unos recursos para, pues para promover sus productos y había, no eran misiones comerciales, porque no lo eran, No. o sea, eran proyectos especiales que se hacían con otros países y Ujú. entonces ahí sí se suscribían una o cinco o seis empresas que quisieran atender a ese país y entonces llevaban sus proyectos y eran apalancados con gastos de representación, de avión Ujú. y demás cosas, ¿no? Incluso también les Exacto. fondeaban sus, o sea, como, pues ahora sí que sus brochures, ¿no? Los que, para Sí, sí. promover sus proyectos, sí, pero la Y, verdad, y- híjole, no me acuerdo del nombre del programa, pero pues voy a buscarlo a ver si lo encuentro, no ojalá creo. lo encuentres.
había, Uy, no, había pues un, que ya tiene muchísimo tiempo. sí, eso es del 2000, había una capacitación que tenías que tener y si Sí, aprobabas la capacitación, era imprescindible que tomaras la capacitación exacto. porque precisamente te enseñaban a exportar. O sea, ahí te iban a decir, a ver, tu empresa sí o no puede, tu producto sí o no puede. Y ya Claro. ahí te decían, sí, sí la hace, tu producto sí, sí puede impactar en ese país y entonces sí te vamos a ayudar y te vamos a apalancar para que tú puedas tener esa exportación hacia el país que tú, bueno, pues que se decidió en ese momento. Sí, 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 exacto. Ahí te va una pregunta que puede ser interesante. ¿Qué tantas amistades y simpatías había entre la Amiti y entre la Cañete? Siempre, siempre ha existido una buena relación entre la MITI y la Canieti. De hecho, trabajamos en muchas actividades en conjunto, básicamente en cuestiones, pues, por ejemplo, de alguna ley que nos pueda impactar a la industria, ¿no? Y Ok, entonces, tú sabes que inscribirse a la Canieti o a alguna cámara es obligatorio, pero inscribirse a la asociación no. A la correcto. asociación es voluntad. Tú como empresa tienes que estar inscrito a X o Y, Z cámara porque te lo obliga la ley, pero a la Ujú, asociación no. Aquí es por los servicios que nosotros prestamos, básicamente es la atracción que tenemos. ok, Y de ahorita, por ejemplo, tenemos con la propuesta de ley de ciberseguridad, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que está ujú, de Juanita Guerra o de el diputado Javier López Casarín. Entonces se hizo un análisis de estas propuestas de ley y se vio en cómo nos podía afectar a la industria de tecnologías de información. Se hicieron varias reuniones y entonces se trabaja en documentos que se firman en conjunto con varios organismos, básicamente con la Canieti hemos firmado varios documentos que van en conjunto, estas posturas que les llamamos documentos de postura sobre alguna iniciativa de ley y en donde vamos en conjunto para que, valga la redundancia, perdón, para que tenga mayor impacto nuestra opinión, tanto de ok, la Cámara como de la MITI, ¿no? Y entonces así tiene un mayor impacto hacia a ese diputado, esa diputada o ese senador que esté promoviendo alguna iniciativa de ley. Ahorita es esta precisamente la que acabamos de lanzar, ¿no? Y ya se han lanzado varias y trabajamos en conjunto en ese sentido. y me imagino que dentro de esas, en algún momento vendrá un documento de postura sobre la inteligencia artificial y sobre todo ahora que es un momento muy, muy delicado, que vienen las elecciones y la inteligencia artificial puede jugar un papel importante, ¿no? Porque puede sacar ahí un deep fake de algo que dijo o no dijo un candidato. Claro. Pues mira, ¿qué hacemos en este sentido? Y no nada más ahorita que vienen estas elecciones, lo hemos hecho en algunas otras. Se han hecho, por ejemplo, en el 2020 se hizo un documento que se le llama así el documento del 2020, que es una propuesta que se les presenta a los candidatos a la República en donde les presentamos una agenda digital, una propuesta de agenda digital. ¿Qué es lo que piensa o qué es lo que opina la industria? ¿Qué es lo que debería llevar la agenda digital hacia los nuevos candidatos, candidatas, ¿no? Entonces, Es ese correcto. tipo de actividades es la que nosotros hacemos, hacemos documentos de posición y los entregamos, entre otras cosas que hacemos en ese sentido. Me parece que la primera agenda digital nacional fue bajo la presidencia de Carlos Allende, ¿no? Sí, Fíjate, y ahí ya es también ya lo entrevistamos, me estoy ya, acordando de todo. Qué bien. Oye, ¿qué sigue para la Amiti? ¿Qué crees que venga en los próximos años? pues, ¿qué sigue? Nosotros estamos ahorita transformándonos, viendo impactar en la inteligencia artificial, en la sostenibilidad para todas las empresas. Cómo poder tener una relación ética con la inteligencia artificial. Estamos haciendo ahorita en la asociación un mapa de rutas de inteligencia artificial en donde se están consultando
a los expertos, no nada más integrantes de la asociación, sino de otros organismos a nivel nacional que puedan decir hacia dónde debería ir, qué se tiene que hacer, cómo lo vemos en unos años y cómo podemos llegar a eso, ¿no? Entonces, estamos en eso. Yo creo que siempre hay que ir a pues, al nivel, ¿no? O sea, ¿qué ve la industria? ¿Qué ven los directivos de las grandes empresas? ¿Cómo nos pueden apoyar? ¿Cómo nos podemos apalancar de sus conocimientos para que llevemos al país a una mejor situación de integración de la industria de tecnologías de información? Qué bien. Muy bien. Para acabar, las preguntas que le gusta hacer a Marco Maitorena, que te manda a saludar, pero tuvo que ir al médico porque a su edad se va muy seguido a médico. Ah. Entonces, eh, la primera pregunta que le gusta a Marco Maitorena, ¿qué tipo de comida es la que más disfruta Aurea Guerrero? Ay, qué buena pregunta. Me gusta la comida típica mexicana, me gusta la comida yucateca mucho y me gusta el pozole. Ah, claro, claro. Un buen Pero, o pozole. sea, Sí, claro. es algo que me gusta, o sea, me gusta la cochinita pibil, los panuchos, la Los sopa de guiso, papazules. los papazules, toda la comida mexicana me gusta muchísimo. Qué bueno. Oye, ahora, en cuanto a personajes de la historia, hay uno que te ha, eh, que tú le tengas mucho seguimiento, que te haya, este, que te guste mucho. Híjole, ¿qué te puedo decir? Es muy Sor Juana. A Juan Inés de la Cruz. Ok. Y sobre libros, escritores, algún libro o algún escritor del cual tú seas fan. Es que, ¿qué te puedo decir? Últimamente me gusta leer, pero te voy a decir algo acá. No estoy leyendo. Ok. No estoy leyendo, ¿por qué? Porque tengo un problema con mis ojos y Mm, entonces digo, si leo, que es lo que me apasionó muchos años, no voy a poder seguir trabajando tanto porque la vista la ok. utilizas mucho. Entonces, ahorita te dejo vacía la respuesta. Bueno, pero antes cuando leías algo no te gustó. Ay, Richard Bach, El de Biplano. ándale. Ya Es ves. totalmente ficción. No, bueno, me encantó. Me, Ok, me dejó tatuada muchas cosas, porque era pura ok. ficción. ¿Y en música, qué te gusta? Toda la música, me gusta mucho la música porque me gusta cantar. Me Ah, qué gusta bien, cantar. mira. Y me gustan los boleros, me gusta la música mexicana, todo lo que, también me gusta, no tanto la mexicana, la de mi época, de Juan Manuel Serrat, ¿no? Me gusta mucho. Ok, Ese es mi estilo de música. Y las muy nuevas, las bien. de las mujeres, de Sariñana, de todas Ah, estas claro, mujeres claro. hermosas que cantan precioso y me gusta mucho esa música. Me Muy gusta lo bien. mexicano, me gusta lo nacional, promover y apoyar a las empresas mexicanas, la industria mexicana, a los pequeños productores, a los que están ahorita haciendo su lucha por sacar adelante sus propias empresas, los apoyo enormemente en lo que yo pueda. Qué gusto. Por último, ¿con Ay, qué te quedas de esta conversación? híjole, me quedo porque con el sabor de boca agradable de que me hiciste recordar cosas que no pensé que me ibas a preguntar, de la industria, de qué hice, de qué hicimos, de qué hemos logrado, de a dónde hemos llegado. Me gusta mucho esta entrevista, me va a gustar mucho leer lo que escriban, este, y que pude poner un granito de arena en esto, que sepan que empezamos de la nada, o que al menos yo empecé de cero en la asociación, de cero, ni una pluma, de llegar a comprar una pluma para la NIPCO, porque no teníamos nada, porque todo era de la otra asociación, a lo que tenemos ahora, que trabajamos en línea, ya no tenemos porque eso no sé si lo sepas,
pero ahora ya trabajamos desde nuestras casas, tenemos un domicilio virtual, tenemos una oficina Ujú. virtual, un servidor virtual, todo lo trabajamos en la nube, que es totalmente Así diferente es. a de lo que nosotros llegamos o de lo que yo llegué a tener en el inicio, o sea, de comprar una pluma, de llegar a comprar una pluma, a tener ahora todo en la nube. Qué maravilla. Oye, pues mira, nuevamente, de verdad que estamos muy honrados por el tiempo que nos has brindado. Esta entrevista empezaría si cuando la veas, te, te hizo que fue muy difícil convencerla, pero sí estuvo. No, estamos muy No. contentos. Marco me dijo que Me daba miedo porque dije, ¿cuál híjole, quién miedo? sabe qué me van a querer preguntar. Yo hasta hice mis No, apuntes y no, son estudié y puras a ver qué cosas, puras pasó. anécdotas. La cosa es Son poder anécdotas y cosas. sacarle vida a lo que pasó ahí, porque la MITI es un referente de la industria de la tecnología en nuestro país. Y lo que nos dijiste fue muy grato. Yo te quiero pedir que si hay oportunidad, si tú tienes la lista de presidentes, nos ayudaría mucho para poderla plasmar dentro Sí, de cómo todo no, esto. te puedo compartir, te mando por correo la lista de los presidentes que tuvo Ándale, la NIPCO y los que tuvo la exacto. MITI. En algún momento se repitieron, por ejemplo, Jesús de la Rosa estuvo en los dos, o Exacto. cuando por alguna circunstancia un presidente tuvo que salir de su empresa, y entonces, por ejemplo, que fue con el de IBM, ay, espera, ya se me empezó a empezar a... Capote, guerra. No, ya de la NIPCO, Eduardo Gutiérrez de IBM. Ok. Eduardo Gutiérrez, tú lo vas a ver aparecer en la lista que te mando 2 veces. ¿Por qué? Porque en su momento Javier Cordero deja de ser director general de Oracle y entonces viene a sustituirlo Eduardo como interino. Y entonces después de ser interino, entonces ya este vuelve a ser presidente Eduardo Gutiérrez, pero ya formalmente. Entonces tú dices, ay, ¿por qué estuvo? Porque aquí la prerrogativa de los presidentes es que estén 2 años, ¿no? Ok, muy bien. Pues yo apreciaría mucho si tienes el logotipo de la NIPCO, que me acuerdo que era una A con una estrellita, y si luego me mandas el de la MITI para poder poner eso, y A si ver, tendrás deja ver si algunas encuentro fotos, el de la NIPCO, si lo tengo por ahí. Yo sería creo muy que padre. Lo que nos sí, puedas nutrir le va a dar mucha vida y sí, mucho yo creo que sí contexto a lo todo tengo esto. por ahí porque hubo cambios de imagen de ANIPCO, Ujú, porque primero era una A y ujú, después ya llegó la estrellita. O sea, sí exacto, me hubo acuerdo. cambios, luego o sea, sí hubo varios cambios de imagen. Lo que, lo que tenga de logos, con mucho gusto te lo comparto. Bueno, pues en eso Porque quedamos. hasta también de ANIPCO, digo, de Amiti hubo cambio de imagen. Sí, me acuerdo también, me acuerdo. Antes eran como Tenemos, morada y tenemos. luego llegó esta nueva blanca con... Así es. Oye, Auriane, no te quito más tiempo, de verdad estoy muy agradecido. Marco también me pidió que te agradeciera el Muchas tiempo, gracias. la buena disposición. Ya ves cómo fue re fácil Sí, yo y estaba muy grato. asustada. No, hombre, Yo qué dije, no, nervios. pero La bueno, cosa es lo que darle voz y vida a la asociación y quién mejor que tú, Aurea. De verdad estamos muy agradecidos. gracias a ustedes por tomarme en consideración y me gustará leer ese libro que hagan El ustedes. próximo año va a estar y te vamos a invitar a una fiesta que va a tener una temática del túnel del tiempo, en donde nos vamos a juntar todos los entrevistados, que son muchos, ya estamos sobre los Padrísimo. 70 y tantos, y todos son de aquellos tiempos. Entonces va a ser muy Excelente, grato pues, juntarnos con todos. ¿Sale? excelente. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, estés muy Chao. bien, cuídate mucho, estamos en contacto, bye. Gracias, hasta luego. Bye.